¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom. Les habla José Otero y les doy la bienvenida a este su programa de lo simple y lo complejo que llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Haim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que usted y yo fuimos injertados. Le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad nuevamente de estar con ustedes una semana más aquí en esta plataforma virtual que ha creado el Ministerio de Sabiduría de la Torá para los creyentes de habla hispana. Y ha establecido una serie de maestros que cada uno hace su función conforme a su llamado. Y le doy gracias al Todopoderoso por el hermano Rico Cortés, que se ha esforzado en mantener esta plataforma y nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros de poder llegar a ustedes y transmitir esta palabra. Amigos, hoy vamos a discutir un tema sumamente interesante que se encuentra en la Parashá Hayei Sarah. El tema que vamos a discutir es el deseo de Abraham y la avaricia de Efrón. Si usted es nuevo en lo simple o lo complejo, es importante que usted sepa que este proyecto es un proyecto que hemos diseñado para 7 años. Con esto decimos que vamos a estar 7 años envueltos en el estudio de la Torá. Un segmento por semana de la parashá, de la porción semanal correspondiente. Un segmento vamos a estar tocando, en hebreo se llama aliyah. ¿Sabía usted que la palabra aliyah significa ascender? Por tanto, cuando leemos la Torá estamos ascendiendo. Y es interesante que cuando estudiamos la Torá desde el punto de vista de tomarlo por segmento, tenemos la oportunidad de aprender muchas cosas más que pasamos desapercibidos cuando leemos la parashá en general. Y en el proyecto de lo simple y lo complejo nos estamos esforzando en eso, en transmitirle aquí en Teshuva TV los temas simples y los temas complejos, los aspectos complejos de ese segmento lo estamos tratando en nuestro sitio web etzhaim.com. Amigo, allí usted puede entrar y está en estos momentos libre el acceso por razón de la situación de las comunicaciones en Puerto Rico, que está ya mejorando y esperamos próximamente entonces convertirlo en un programa de suscripción donde van a haber otras enseñanzas para todo aquel que desea aprender la sabiduría de la Torá. Amigos, como les dije, el tema hoy a discutir es el tema del deseo de Abraham y la avaricia de Efrón y se encuentra en la Parashá Hayei Sarah en el segmento conocido como Génesis 23, 1 al 16. La parashá en su totalidad es desde Génesis 23, 1 al capítulo 25, 18. Pero aquí en esta plataforma de lo simple o lo complejo por Etz Haim y Teshuva TV estamos trabajando los aspectos simples de cada segmento. Por tanto, hoy amigos vamos a estar envueltos en este segmento en particular y vamos a discutir el tema central, o mejor dicho, el tema general, el tema universal que aplica para creyentes en Yeshua el Mesías, gentiles o israelitas, si decimos, o como decía Pablo, judíos o gentiles, utilizando el lenguaje de él. Y espero en el Todopoderoso que hoy podamos aprender un poco más de cómo David veía la Torá y cómo el propio Shaul de Tarso, Pablo, enseñaba la utilidad que tiene ella. David decía que la Torá del Eterno restaura, repara el alma. Y hoy vamos a ver que sí hace cada día la función cuando el hombre se estudia la Torá para vivirla. Vamos a hacer la verajá correspondiente al estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asot v'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos diste el precepto de estudiar por él por obra, hacer, llevar a nuestro interior las palabras de la Torá. Por favor, oh Eterno, haz que la Torá sea grata a nuestros oídos, a nuestra boca y a nuestros ojos, y que podamos deleitarnos en ellas y enseñarla a nuestros hijos para que se perpetúe la sabiduría de tu trono que ha llegado a la tierra en las palabras de la Torá. Te lo pedimos en el mérito de nuestro Mesías, el Rey Yeshua. Amén. Amigos, vamos hoy a comentar este segmento. Vamos a tratar de citar los versículos correspondientes e ir poco a poco investigando, o mejor dicho, exponiendo el tema que vamos a estar discutiendo. Se acaba de sintonizar. El tema que vamos a estar discutiendo es el deseo de Abraham y la avaricia de Efrón en la Parashá Hayei Sarah, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 23, el segmento correspondiente del versículo 1 al 6. El texto comienza diciendo: y Sara vivió 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió a Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Amigos, la Parashá Vayeira, que es la Parashá anterior que estudiamos, dependiendo de la pronunciación, si es askenazí o sefardí, algunos dicen Vayerá, otros dicen Vayeira, dependiendo de la pronunciación.
La parashá Vayera terminó con el anuncio del nacimiento de Rebeca, hija de Betuel, futura esposa de Isaac. Cuando lleguemos a ese segmento va a ser sumamente interesante lo que vamos a exponer y vamos a ver cómo el Eterno tiene la historia de la humanidad en sus manos y la tiene ya anticipada de antemano cuando estudiamos la Torá como el libro de la sabiduría del Eterno. Y esta parashá, amigo, la parashá Hayei Sara, las vidas de Sara, es interesante que muchas de las traducciones dicen las vidas de Sara y no la vida de Sara, obviamente refiriéndose a diferentes etapas que vivió la Sara como matriarca de Israel. Pero eso será para otro momento. Esta parashá comienza con la muerte de Sara, esposa de Abraham, madre de Isaac. Sara se convirtió en la matriarca del pueblo de Israel al engendrar a Isaac, el hijo de la promesa. Es bien importante que usted sepa que Sara va a representar el papel de Javá, el papel de Eva como la matriarca. Eva es la matriarca de la humanidad, Sara se va a convertir en la matriarca del pueblo de Israel. En este segmento vemos cómo Abraham hace duelo por su esposa y a su vez busca un lugar propio para que ella sea enterrada. A simple vista, amigos, podemos descubrir la importancia que la Torá del Eterno da al entierro digno del cuerpo de una persona que ha fallecido. Cuando estudiamos los pueblos antiguos podemos ver cómo en algunos de estos se practicaba el cremar el cuerpo del difunto, que en ocasiones era una ofrenda a sus dioses. Por este acto de Abraham podemos ver que la Torá nos prohíbe esa idea, nos prohíbe ese pensamiento y nos invita a hacer un entierro digno de esa vasija, de ese tabernáculo para la persona que vivió allí. Entonces, cuando hacemos un estudio profundo de la Torá de los profetas, vamos a descubrir que en ningún momento el pueblo, por autorización del Eterno, se le permitió practicar tal forma de duelo como lo es la cremación. Ahora, la Torá nos presenta un diálogo entre Abraham y los habitantes de la región. Y el mismo gira alrededor del deseo de Abraham sepultar a su difunta en un lugar cercano a su espacio de vivienda. Esto es sumamente importante porque Abraham sale de la tierra de Harán, de la tierra de su padre, deja allí toda su linaje ancestral, toda su herencia, todo su patrimonio y se envuelve a caminar hacia el lugar que el Eterno le promete en herencia. Y él se ubica en la región de Hebrón y él desea tener cerca la tumba de su esposa y por eso es que él sale a comprar desde la comprensión simple este lugar que es llamado en la escritura la cueva de Macpela. Es interesante, amigo, que la Torá nos va a presentar un diálogo entre Abraham y los habitantes de la región. Y el mismo gira alrededor del deseo de Abraham de sepultar a su difunta en un lugar cercano a su espacio de vivienda. Según la arqueología del Antiguo Medio Oriente, esta práctica era común. Ahora, la Torá nos dice en Génesis 23, 3 al 19, lo siguiente. Y se levantó Abraham de junto a su difunta, y habló a los hijos de Het diciendo, forastero y extranjero soy yo entre vosotros. Dadme propiedad de sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. Los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole, óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het, y les habló diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar. Es bien interesante notar que esta traducción, que es la Biblia textual versión 3, dice, si tenéis voluntad. Claramente cuando buscamos el sentido, lo que representa la voluntad en el pensamiento hebreo, la voluntad es razón y significa deseo también. Y por eso es que la voluntad y el deseo son hermanas y son la corona del rey. Por eso cuando le decimos en la oración al Eterno que se haga tu voluntad, le estamos diciendo al Eterno que se haga tu deseo y no el mío. Interesante, porque una vez que deseamos que se haga la voluntad de Dios, entonces nuestros sueños y nuestros deseos tienen que morir. Y eso es sumamente importante porque estamos viendo, lamentablemente, cuando miro las redes sociales, dentro de la corriente de tradición religiosa, estamos viendo muchas enseñanzas con esta idea de Dios quiere que tú cumplas tus sueños. Cuando vemos bíblicamente, cuando estudiamos la Biblia desde su profundidad, que es el deseo del Todopoderoso, vamos a ver que la voluntad de Dios es su deseo. Y su deseo no exactamente son tus deseos.
Y esto es una lucha que va a tener el ser humano entre su deseo y el deseo de Dios, la voluntad de él y la voluntad de Dios. Pablo habla sobre eso en una de sus cartas. Ahora seguimos leyendo. Dice, para que me dé de la cueva de Macpela que tiene al final de su campo. Abraham está pidiéndole a los hijos de Het que intercedan ante él sobre Efrón, hijo de Zohar. Y dice el texto, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al final de su campo, que por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura entre vosotros. Abraham reconoce que es un Ger Toshaf. Esto es importante, amigos, el Ger Toshaf. Aquí, al Abraham decir que es extranjero y residente, está diciendo en el texto hebreo que es un Ger Toshaf. Y esto es sumamente importante comprenderlo, amigo. Porque es este Ger Toshaf el que luego se va a desarrollar dentro del concepto del prosélito. Estas dos palabras describen a una persona que no es oriundo de esa región, pero vive en ese lugar. Estas palabras de Abraham, como les dije, son importantes para poder comprender lo que significó para él la promesa de la tierra. Ahora, en su comprensión simple, Abraham está diciendo a los presentes que él vino como extranjero, pero que ahora desea sentarse en la tierra como residente permanente. Si usted mira la historia de Abraham, a partir de ahí, él no descendió más a Egipto, ni andó como nómada por toda la tierra de Canaán, sino se ubicó en un lugar en específico. Esto, según los comentaristas, Abraham deseó convertirse en residente oficial de la tierra. Detalle interesante es notar que él, aun siendo residente permanente en la tierra, nunca construyó ciudades como los demás pueblos que habitaron la tierra. Si comprendemos este detalle en nivel misterio, que es el nivel de la sabiduría de la Torá, entonces podemos entender cómo la Torá nos describe a un Abraham viviendo en una tierra como extranjero, Ger. En este detalle entra la posible comprensión que tenía el autor de la carta a los hebreos sobre la vida de Abraham, siendo él el modelo de lo que representa la fe. Dice Hebreos, y lo he citado muchas veces, pero hoy lo voy a volver a citar. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, como extranjero, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, bien interesante este detalle, y ahí vamos a ver cómo claramente el autor de esta carta a los hebreos tenía conocimiento de la tradición oral del pueblo de Israel, porque en ningún lado en la Torá leemos que Jacob, cuando estaba vivo, estaba Abraham a la misma vez vivo. Y eso es bien importante, porque entonces vamos a ver que hay una serie de conocimientos que tienen los escritores de los escritos apostólicos, los nazarenos, que nosotros pasamos por alto porque pensamos que porque no son inspirados, no son útiles. Y al contrario, son útiles. Es importante escudriñarlo para así aprenderlo. Y eran enseñanzas orales y no fueron hasta tiempo después que se convirtieron en textos escritos. Y esto por la razón de la dispersión del segundo templo. Ahora, dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amigos, en enseñanzas anteriores de esta serie de comentarios de lo simple a lo complejo, hemos hablado cómo esta ciudad es la Jerusalén que construyó Dios, modelo de la que se construyó en la tierra. Ahora, el concepto Ger Toshaf, como les dije anteriormente, en este segmento es también importante para poder comprender el concepto del prosélito que se desarrolla durante la época del segundo templo. Era este Ger Toshaf el que se hace parte del pueblo una vez que éste, luego de vivir en él, deseaba por sí mismo ser ciudadano oficial de la nación. Este detalle es importante para la comprensión de los eventos descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles con respecto a los gentiles que se estaban uniendo a Israel por la oferta del Mesías a través de Pablo. Esto también es un detalle importante a considerar en el texto del capítulo 15 del libro de los Hechos. Porque cuando dice que Moisés escuchado en la sinagoga, era importante que para estos que se estaban uniendo a la fe del Mesías, a la fe de Israel, escuchara a Moisés y esta persona decidía si se hacía conciudadano de los santos o seguía viviendo como extranjero en la tierra. Y esto es importante y con más adelante hablaremos sobre este tema que se ha sacado fuera de su comprensión y ha levantado una serie de debates. Y con la ayuda del Todopoderoso vamos a preparar un estudio sobre este tema y vamos a entender el contexto de lo que está pasando y por qué ellos ordenan una serie de reglas que están en el libro de Levítico que está relacionado a la pureza ritual,
¿Por qué ellos hablan de la importancia de permitirles a ellos entrar a escuchar a Moisés? ¿Y qué representa esto para una persona que está escuchando del único Dios verdadero que envió a su ungido, a su Mesías, al mundo entero, para unir al mundo entero de esta dispersión que hizo Dios en la Torre de Babel, que Él mismo iba a restaurar, para que Él sea glorificado en todos y por todos? Porque al final la meta es conocer a Dios y a su Mesías. Así que vamos a seguir leyendo aquí. Ahora, el versículo 6 de este texto que hemos leído, y lo voy a leer para que usted pueda estar en el contexto, donde él dice: óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Este versículo 6, amigo, vemos cómo los hijos de Het llaman a Abraham un príncipe de Elohim. La palabra hebrea para príncipe es Nasí. En este versículo se lee como Nesí. La raíz de esta palabra apunta a la idea de ser exaltado en el sentido de estar cabizbajo. Abraham salió de su parentela, de la casa de su padre, de cierta forma humillado, porque renunció a todo y perdió aún hasta su identidad para envolverse y caminar hacia un lugar que Dios había prometido, pero él no tenía con certeza que así era. Caminaba escuchando la voz, obedeciendo por fe. Y esto, en su humillación, él se convierte, por la exaltación de Todopoderoso, en un Nasí, un príncipe. Porque en su humildad, Abraham proclamó la verdad de Dios, caminando como de extranjero en la tierra, esperando la ciudad que tiene fundamento. Así que esta idea de ser Nasí presenta a una persona estar siendo exaltado en el sentido de estar cabizbajo, en el sentido de humillado, y que luego le levantan la cabeza. Ahora, un Nasí, un príncipe, en el contexto del Oriente Medio antiguo, manifiesta la idea de ser un ser humano con liderazgo y dominio. Los hijos de Het reconocen el grado de autoridad de Abraham. A su vez, estas palabras podrían estar reconociendo a Abraham como un representante de su Dios. En Génesis 23, 7 al 9 también leemos en esta aliá: pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het, y les habló diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta ante los hijos de Het, y les habló diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Maspela, que tiene al final de su campo, que por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura entre vosotros. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Abraham quiere comprar esta cueva? En la comprensión del texto simple, según el entendimiento del antiguo Medio Oriente, era común que las personas que estaban asentadas en una tierra enterraran a sus familiares, a sus ancestros, cercanos a ellos, en lugares cercanos a ellos, para tenerlos cerca y recordar su memoria. Esa es la idea del antiguo Medio Oriente. Pero recordemos que la Torá, que viene de arriba, fue escrita utilizando las ideas, o mejor dicho, los conceptos humanos para transmitirnos las ideas del mundo espiritual. Por eso decimos que la Torá tiene un velo. Y es porque una vez que el hombre transgrede, en el caso de Israel, una vez que Israel transgrede el pecado del becerro de oro, Moisés le puso un velo a la Torá para protegerla de que ellos en su estado pecaminoso pervertieran las palabras de la Torá, como ha sucedido por largo tiempo. Cuando el ser humano se distancia del Todopoderoso y comienza a estudiar la Torá, sale de su pensamiento reprobado una serie de conceptos e ideas que no son correctas cuando estudiamos a profundidad la Torá y el texto en su contexto. Y esto es sumamente importante, amigo, porque estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, y entre ellos está la restauración de la mente del creyente. La mente del creyente ha sido invadida por una serie de conceptos que por tiempo antiguo, por largo tiempo, hemos heredado por las prácticas de unas personas que tal vez con buena intención quisieron explicar el mensaje de la Biblia, pero al negar la veracidad de la Torá y la veracidad del pueblo de Israel como pueblo escogido, automáticamente
amigo, escuche bien, esto está bien relacionado con el misterio de la iniquidad. Automáticamente Dios le da una mente reprobada, no porque los desprecie, sino porque es parte de sus leyes de causa y efecto que están establecidos en la Torá, medida por medida. Y Dios le da una mente reprobada y esto le causa ceguera. Y por eso que Shaul enseña que cuando el hombre se vuelve a Dios, que es lo que habla de convertirse a Dios, hace teshuvá, hace un retorno al camino de Dios, el velo que tiene la Torá de Moisés se le va quitando y entonces puede ver el mensaje de la Torá con mayor claridad. Ahora, se ha preguntado, vuelvo y repito, ¿por qué Abraham quiere comprar esta cueva? Amigos, ¿sabía usted que todos los eventos descritos en la Torá no son casualidades? Como les dije, es importante recordar que Moisés le puso un velo a la Torá y que el velo se le quita a la persona una vez que éste se vuelve al Eterno con corazón sincero. Ahora, esto es importante, porque una cosa es que una persona levante la mano y haga una confesión de fe buscando el no ser condenado por siempre y para siempre y ir al cielo, simplemente por eso. Y otra cosa es que una persona haga una confesión de fe delante del Creador diciendo: he pecado contra ti y contra el cielo y he hecho lo incorrecto. Y te pido por favor que me traigas de vuelta a tu casa y me enseñes tu camino. Y yo vuelvo mi corazón a tus caminos y te pido que quite la dureza de mi corazón y me pongas un corazón de carne. Y me enseñes tus caminos para andar en ellos. De seguro, amigos, el Todopoderoso le va a quitar ese velo y va a ver más allá. Es muy diferente una cosa a la otra. La otra tiene un deseo egoísta. El ser humano lo que desea es ser salvado de la condenación. Esa es su única preocupación. El otro es el deseo genuino del ser humano de conocer a Dios. Porque cuando tú das una vuelta, que es lo que representa el shuv, que es la raíz de teshuvah. Cuando usted da una vuelta, usted está regresando al camino donde usted vino. Y es importante que usted sepa que usted en un principio tuvo un origen que está relacionado con Adán en el huerto del Edén. Y desde la expulsión de Adán, el hombre está buscando la razón de ser, de por qué está aquí en este mundo y no logra encontrarlo. Y se envuelve en diferentes ciencias y conocimientos que todas al final tienen un origen en la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Pero cuando el hombre reconoce la autoridad que le fue dada a un pueblo de enseñar la luz al mundo, porque cuando Adonenu Yeshua le dijo en el Sermón del Monte a los presentes: ustedes son la luz del mundo, amigos, todos los presentes que estaban allí eran judeanos, eran judíos, eran israelitas. Por tanto, cuando el ser humano reconoce que la autoridad de Israel, porque ahora mismo el mundo gentil humilla a Israel y se burla de la forma en que ellos sirven a Dios, y se burla de cómo ellos siguen ese libro antiguo que ya está pasado de moda. Y se burlan de la sabiduría que enseñan a tales grados que dicen que eso es sabiduría de hombres. Cuando el ser humano deja su exaltación y el misterio de la iniquidad que opera en él por ser un hijo de desobediencia y se vuelve con corazón genuino a Dios, todas las escamas que tiene en sus ojos, el velo y la dureza de su corazón, el bloqueo que hay en su cerviz, que es la parte de atrás de su cabeza, todo eso se derrumba para que él pueda conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. Y entonces va a entender por qué aventaja a un judío a un gentil, como enseñó Shaul de Tarso en una de sus cartas. Ahora, seguimos aquí. Volvemos a lo mismo. Es importante recordar que Moisés le puso un velo a la Torá y que ese velo es quitado una vez que la persona se vuelve al Eterno con corazón sincero. Pues así lo enseñó Shaul de Tarso cuando escribió su carta a la comunidad de creyentes en Corintio. Ahora, en lo que respecta a la comprensión simple del texto, podemos percibir la comprensión simple de lo que está pasando aquí. Abraham quiere un lugar para sepultar a su amada esposa Sara. Y podemos ver, por la comprensión simple del texto, la necesidad de Abraham y su deseo grande de sepultar de una forma digna
aquella quien fue una vez su amada esposa. La necesidad de Abraham en este relato, amigo, es bien importante para comprender el mensaje universal que la Torá le está dando a su lector. Porque la Torá tiene un mensaje universal. Y el mensaje universal es para la humanidad en general. El mensaje del convenio es el mensaje para Israel, el pueblo escogido. Porque el convenio que vemos en Sinaí es un convenio que gira alrededor de la idea de ser Israel un pueblo de ministros, representantes de Elohim. Y un pueblo, una nación santa, una nación ejemplar, una nación separada, diferente a los demás pueblos. Para, como dice Moisés en una de sus cartas, en el libro de Deuteronomio, permítame buscarlo rápidamente. Miren lo que dice Moisés en una de sus palabras, para que usted pueda entender lo que representa que ellos sean una nación santa. Miren lo que dice Moisés en el capítulo 4 de Deuteronomio 5. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó el Eterno mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Los estatutos y los preceptos que fueron dados del Eterno a Moisés para enseñárselo a Israel era para que ellos lo observaran en la tierra que iban a poseer en herencia, como fue prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y dice el texto, observad y practicadlo, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Ahí vemos la razón por la que en la oferta del convenio en el Sinaí tiene doble función, y es crear una nación apartada, diferente, que serviría de modelo de lo que es correctamente ser un pueblo de Dios. Y a la misma vez, levantar unos ministros que iban a enseñarle la luz de la sabiduría de la Torá al mundo entero. Entonces, este relato es sumamente importante, amigos, para comprender el mensaje de la universal de la Torá que aplica para judíos y gentiles, para la humanidad en general, como enseñó Shaul de Tarso. La necesidad, amigos, activa en el ser humano el deseo para que éste se mueva a buscar cómo compensar la misma. Y esto es algo que el ser humano desconoce, que ha buscado en otra ciencia, pero la Torá del bendito habla sobre ella. Recordemos que la caída de Adán en el huerto del Edén trajo una consecuencia tan y tan grande sobre la humanidad en general, que los humanos se convirtieron en seres mortales, en mentes reprobadas. Y Dios, por medio de Abraham, iba a comenzar el proceso de la reparación de la humanidad en general. Y esa reparación de la humanidad en general se iba a alcanzar su punto máximo en la llegada del Mesías. Porque los profetas hablaban que las naciones esperan la justicia del Mesías. Esperaban su Torá. Los sabios de Israel enseñan que el Mesías va a unificar la humanidad en general y la va a llevar a conocer al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la misión del Mesías. Pero para que esa misión se complete era necesario primero reparar la caída del Adán. La caída del Adán, la muerte del alma de Adán representó un problema para la humanidad. Y por eso es que el Mesías tenía que morir para reparar ese pecado de Adán. Pero a la misma vez, y ese es el mensaje de Pablo, para el judío representó la renovación del convenio. Porque cuando Yeshua estaba sentado en la mesa, comiendo el pan en Pesaj, haciendo Pesaj, él está anunciando el convenio renovado que el profeta Jeremías habló, y ese convenio renovado, amigos, es para la casa de Israel, para la casa de Judá. Y los que estaban allí presentes eran todos judíos, todos pertenecientes a Israel. Entonces, una vez que Israel conociera a Dios, como dice el profeta, que representa el pacto renovado, el mundo entero, Israel haciendo su trabajo, el mundo entero iba a conocer a Dios. No es casualidad ver los 144.000 que aparecen en el libro de Revelaciones. Y en nuestro estudio de libros de Revelaciones, en nuestra página web Esjaín, vamos a llegar allí y usted va a comprender un poquito más lo que estamos hablando. Vamos a regresar. El punto central de lo que vengo enseñando hasta el momento es que la Torá tiene un mensaje universal para el Adán, para el humano.
Y el humano, no, para Dios, Pablo dice, no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. Shaul estaba hablando en este sentido que la humanidad en general para Dios es importante. Y la Torá tiene un mensaje universal para el humano. Que no importa la clase, la identidad social o de nación que tenga. Hay un mensaje universal para él. Que tenemos que enseñarlo al mundo entero. Porque el mundo está enfermo y necesita a alguien que se levante a enseñar la Torá que repara el alma. Y el mensaje universal aquí es entender cómo el deseo humano representado en Abraham lo lleva a él a moverse a buscar de cómo compensar ese deseo. Y él deseaba enterrar dignamente a su esposa Sara. Amigos, David dijo que la Torá del Eterno repara el alma. Por tanto, cuando buscamos el mensaje universal para la humanidad en general, algo que Shaul de Tarso hacía, vamos a entender muchas cosas que hay en nuestra alma y se manifiestan en nuestro cuerpo. Y vamos a ver hoy, en la figura de lo que representa Abraham, cómo ese deseo de Abraham de enterrar a su esposa activó en él la insistencia de lograr su propósito. Y ahora la Torá nos va a presentar lo que Génesis... ahora la Torá nos va a presentar a Efrón. Es el personaje a la cual Abraham implora a través de los hijos de Het para que le dé la cueva de Macpela. Vamos a entrar ahora en el texto nuevamente para aprovechar los minutos que nos quedan. En Génesis 23, 10 al 13 dice: y Efrón habitaba en medio de los hijos de Het. Y respondió Efrón el Eteo a Abraham: ha oído de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy el campo y la cueva que está en ella. Te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu defunta. Mira la intención de Efrón. Sí, te voy a dar la tierra. Aquí está tu tierra. Pero Abraham, la oferta de Efrón era regalarle la tierra. Y esto representa un problema. Porque si Efrón le regalaba la tierra, entonces Abraham no puede reclamarla como suya. Y Efrón, que es un líder en su pueblo, siendo dueño de esa tierra, se la podía arrebatar a Abraham cuando quisiese. Porque ante un hijo del lado de la maldad, un hijo de desobediencia, las transacciones de negocios deben ser con astucia y con mansedumbre. ¿Por qué? Porque si usted no utiliza la astucia en esta transacción, usted puede salir perjudicado. Porque usted dice: qué bueno es este Efrón que me quiere regalar la tierra. Pero usted no sabe lo que hay detrás del corazón de Efrón. Ahora, vamos a seguir aquí con el texto para que puedan entender el mensaje. Y Efrón habitaba en medio de los hijos de Het. Y respondió Efrón el Eteo a Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy el campo y la cueva que está en ella. Te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu difunta. Pero Abraham se postró ante el pueblo de aquella tierra y habló a Efrón ante el pueblo de aquella tierra, diciendo: ojalá que tan solo me escuchases. En otras palabras, entiende lo que te quiero expresar. Te doy el valor del campo, dice el texto, acéptamelo y sepultaré a mi difunta. Él quiere comprar ese campo, él no lo quiere regalado. Sin embargo, Efrón quiso regalarle a Abraham la tierra. Ese era el deseo de Efrón, pero un deseo peligroso para Abraham. Abraham rehusó el ofrecimiento. ¿Por qué Abraham no quiso aceptar el regalo? La posesión legal de la tierra, amigos, mediante la compra por su valor determinado, le permite a Abraham tener la tranquilidad de saber que el lugar de sepultura que ha adquirido no le puede ser quitado legalmente. Tradicionalmente se ha visto en el occidente el proceso de la sepultura de un difunto como algo insignificante. Sin embargo, amigos, aquí en la Torá vemos claramente cómo se nos está enseñando el especial cuidado que debemos tener con la casa que Hashem nos dio en nuestra estadía temporera por el mundo. Ahora, para comprender la siguiente lectura que vamos a estar aquí leyendo, es necesario entender y tener en mente la necesidad de Abraham, un lugar
para sepultar a su esposa Sara. Eso es importante tenerlo en mente para entender el mensaje. Y dice el versículo 23 del 4 al 16. Y Efrón respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, ¿qué es entre tú y yo una parcela de 400 siclos de plata? Dice Efrón, y parece una expresión sarcástica. Entierra pues a tu difunta, dice Efrón. Y atendió Abraham a Efrón. Y le pesó a Abraham a Efrón la plata que había dicho a oído de los hijos de Het, 400 siclos de plata corriente entre los mercaderes. Según los comentaristas, amigos, la cantidad aquí descrita es una exorbitante cuando la misma se compara con otros textos bíblicos que describen transacciones monetarias en la compra de tierra. La Torá nos dice que Abraham aceptó la oferta. Efrón, al ver la necesidad de Abraham y la insistencia del mismo, aprovechó la demanda y aumentó el precio del bien que deseaba adquirir Abraham. A esta forma de actuar, la Torá le llama avaricia. Según Shaul, la avaricia es idolatría. ¿Se ha preguntado usted por qué? Esta expresión de Shaul lo encontramos en la carta escrita a los creyentes de la comunidad de Colosas, donde dice Colosenses 3:5: Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría. Amigos, según la Real Academia Española, la idea detrás de la palabra avaricia es definido como el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Según esta definición, la avaricia no es el culto a un dios en sí. Entonces, ¿por qué Shaul lo llama idolatría? Shaul lo llama idolatría porque la avaricia es el culto al yo, al ego. La avaricia se centra en poseer desordenadamente algo. Y esto lo podemos entender usando el ejemplo de Efrón con Abraham. Efrón se aprovechó de la necesidad de Abraham para subirle el valor al lugar que Abraham deseó por encima de su valor justo. Efrón inclinó la balanza de la justicia hacia su lado. En Proverbios 11:1 dice: la balanza falsa es abominación al Eterno, pero la pesa cabal es sus complacencias. Se supone que en la compra y venta, en el intercambio con tu prójimo, la balanza tiene que estar inclinada igual a ambos lados, para que ambos salgan beneficiados. Cuando la balanza se inclina hacia un lado más que otro, alguien está obrando egoístamente, está siendo avaro y está causando un daño a largo plazo a la vida de su prójimo. La Torá nos enseña en su mensaje universal que la humanidad no debe ser así. No debe practicar esa forma de culto. Esto es importante porque en el libro de Revelaciones ese tema se trata y lo vamos a ver cuando lleguemos a ese estudio en Revelaciones. Sobre las personas con el alma como Efrón, porque no es Efrón lo que la Torá quiere que usted, lo que el Todopoderoso quiere que usted se concentre, es la persona que tiene el alma como Efrón. Eso es lo que la Torá quiere que usted conozca. Hay personas que tienen el alma como Abraham, humildes, que desean hacer un bien y ven a una persona malvada como Efrón y le pagan el valor, pero saben que Dios es justo y no pelean con esas personas por la injusticia que estos cometen. Ahora es bien interesante porque sobre personas con el alma como Efrón dijo el sabio Salomón en Proverbios 28:22: el hombre de malas intenciones corre tras la riqueza sin saber que lo que le viene es la indigencia. Entonces, hasta aquí podemos aprender cómo la Torá nos enseña a conducirnos en la compra y venta, es decir, en el intercambio de bienes con nuestro prójimo. No debemos aprovecharnos del dolor y la necesidad de otro para obtener ganancias deshonestas. Lamentablemente, amigos, vivimos un sistema social donde la demanda de un producto determina el valor del mismo, no tomando en consideración la necesidad del que lo demanda. Y esto es contrario a la justicia y el derecho que la Torá nos enseña, que Abraham enseñará a su descendencia. Un ejemplo de esto lo vemos en el caso de Puerto Rico. Puerto Rico fue afectado por un huracán y la cantidad de productos disponibles para la compra está limitada. Y esto ha hecho que los comerciantes suban los precios, no importando la necesidad de aquellos que necesitan el producto. Esto es inclinar la balanza injustamente. Y esto es un sistema incorrecto ante los ojos del Todopoderoso. Porque supone que el bien que tenga una persona
sea útil para todos por igual, en el sentido de que nos ayudemos. No podemos, como en el caso de Efrón, aprovecharnos del dolor de un individuo como Abraham para obtener ganancias deshonestas. La necesidad y el dolor de otro no debe ser un instrumento para que la avaricia del hombre sea manifestada. Al contrario, la necesidad de otro es la oportunidad del hombre a hacer actos de bondad, como hacía Abraham. Por eso enfaticé en la enseñanza anterior la importancia de entender cómo la Torá nos presenta a estos tres visitantes como seres humanos. Aunque sabemos por la Torá que eran ángeles, pero ¿por qué la Torá hace un énfasis grande en presentarlos ante Abraham como seres humanos? ¿Y cuál es el mensaje que desea transmitir la Torá en base al alma de Abraham? Cómo Abraham, en su dolor, siendo circuncidado, se levantaba y atendía la necesidad de esos visitantes, porque esos visitantes, dice la Torá, que estaban caminando al calor del día. Y Abraham les dio agua, comida, le dio hasta de más, porque le ofreció pan. Y le dio pan, carne, leche y crema. Y le limpió los pies. Ese es el tipo de alma que el Todopoderoso desea que nosotros expresemos. El alma bondadosa que ayuda al necesitado. Ahora vemos lo contrario en el caso de Efrón, que ante la necesidad de Abraham y el dolor de él perder a su esposa, él se aprovecha de eso para aumentarle el valor a la tierra y así sacar ganancia deshonesta. La insistencia ahora. Espero en el Todopoderoso que hayan podido entender el mensaje universal que estoy transmitiendo con respecto a estas palabras de la Torá y su aspecto simple de esta aliyá. Ahora, ¿se ha preguntado usted cuál es la insistencia? ¿Por qué la insistencia de Abraham en la cueva de Macpela? La insistencia de Abraham por adquirir este lugar nos invita a pensar más allá de lo simple. Pues Shaul dice que la Torá es espiritual. Tenemos a Sara siendo la difunta en este relato y la cueva de Macpela el lugar donde Abraham desea enterrar a su esposa. Y podemos aprender de esto, como hemos enseñado, el mensaje universal que la Torá tiene que transmitirle para judíos y para gentiles, como dice Shaul de Tarso en sus cartas. Ahora, ¿qué especial tiene esta cueva? ¿Qué de especial tiene esta cueva? Estas cosas, amigos, no están escritas por casualidad en la Torá. Tienen una razón de ser. Y Shaul dice que la Torá es espiritual. Y que la Torá habla de lo espiritual. Incluso Yeshua hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo, te hablo de las cosas terrenales y no comprende. Imagínate si te hablara de las celestiales. Y es interesante porque la Torá habla de lo celestial en lenguaje terrenal. Es decir, en conceptos terrenales. Entonces, ¿qué de especial tiene esta cueva? ¿Sabía usted, amigo, que dentro del pueblo de Israel existe una leyenda en forma de midrash, en forma de parábola, que describe la razón por la que Abraham deseaba comprar esta cueva? Enseña este midrash que todo el deseo de Abraham por esta cueva tiene su origen en el evento de la visita de los ángeles a la tienda de Abraham. Se comenta que cuando Abraham iba a tomar el becerrito para la visita, este becerrito se le escapó de las manos. Abraham se lanzó en la búsqueda del becerro hasta que llegó a un lugar donde había una cueva. Al entrar en ella, dice este midrash, vio el becerro, pero a su vez notó que en el lugar tenía un olor grato, diferente a los demás lugares que había caminado. En este lugar vio una gran luz que a su vez le permitió ver a Adán de un lado y a Eva del otro lado, donde en el centro y al final de la cueva la luz era más intensa, siendo esta luz una figura semejante al humano. Según este midrash, Abraham entendió que este era el lugar que daba acceso al huerto del Edén, al Gan Edén, el lugar donde Adán y Eva, Javá, habían sido expulsados. De seguro que este midrash no es literal y en su descripción de los sucesos, pero lo que sí es importante a tomar en consideración es el sentido que los judíos le dan a esta cueva y su relación con la descripción que en el comentario de lo complejo daremos a compartir con ustedes y lo llevaremos al nivel de comprensión de cómo Juan describe el relato del entierro de Yeshua en el sepulcro cavado en la roca. Sobre esto y más vamos a estar comentando en los aspectos complejos
del estudio de la Torá en nuestro sitio web eshaim.com. Espero en el Todopoderoso, amigo, que hayan podido ver el mensaje simple que la Torá tiene para todos en general, a todos que deseamos buscar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a todos aquellos que nos hemos unido al árbol de Abraham y hemos confesado la fidelidad del Mesías, Yeshua. Hemos levantado nuestra voz y hemos dicho, reconocemos que Yeshua es el Mesías y que Dios lo levantó entre los muertos. Y vamos camino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel, al Dios de Yeshua, el Padre. Espero en el Todopoderoso que hayamos podido disfrutar esta parashá. Me despido hasta el próximo encuentro aquí en Teshuvah TV, de lo simple a lo complejo, comentando los aspectos simples de la Torá. Nos vemos en nuestra página web eshaim.com, donde comentaremos el aspecto complejo de esta parashá. Espero que puedan entrar y puedan ver el comentario. De seguro alimentará su alma. Mi nombre es José Otero y me despido hasta el próximo encuentro aquí en Teshuvah TV, de lo simple a lo complejo. Shalom.